Comenzamos esta primera clase enunciando un pequeño proyecto que vamos a realizar en las próximas semanas. El objetivo de este proyecto es que podamos definir una ruta de trabajo y en base a eso construir las habilidades que nos van a permitir desarrollar dicho proyecto. Así que el requerimiento es muy sencillo. Básicamente consiste en un sistema de registro de calificaciones. Para ello el usuario podrá crear su cuenta e ingresar con su usuario y contraseña. Podrá ingresar el nombre de las clases con su respectiva calificación. El sistema le indicará qué clases ha aprobado, dándole un total de clase aprobada y un total de clases no aprobada, además del promedio obtenido hasta el momento. Así que en base a eso vamos a necesitar conocer algunos aspectos teóricos. La primera pregunta o las primeras 3 preguntas que vamos a contestar a lo largo de este video para poder desarrollar este proyecto es: primero, si necesitamos hacer un programa, si necesitamos indicarle al computador que realice una acción, la primera pregunta es cómo nos comunicamos con las computadoras. Posteriormente a eso nos vamos a preguntar qué es un lenguaje de programación y por último qué es un compilador. Estas 3 preguntas están muy relacionadas y es muy importante que prestemos atención cuando las desarrollemos. Posteriormente a eso vamos a necesitar algunos aspectos técnicos, ¿no? Y establecer una pequeña ruta de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es configurar el espacio de trabajo. El segundo aspecto será comprender la sintaxis básica de C++. Posteriormente, comprender el ingreso y salida de información en C++, de la misma forma comprender cómo validar información y por último empezaremos a desarrollar la primera etapa del proyecto. Es importante aclarar que a lo largo de esta ruta de trabajo vamos a desarrollar pequeños ejercicios que nos van a permitir desarrollar estas habilidades para posteriormente empezar con la primera etapa del proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer es contestar a las preguntas anteriores, porque es muy importante. ¿Cómo nos vamos a comunicar con las computadoras? Bueno, entendamos primero que un computador lo único que entiende son pulsos eléctricos. Cuando hay un pulso eléctrico entendemos que hay corriente, hay paso de corriente, y cuando no hay pulsos eléctricos entendemos que hay ausencia de corriente. La forma en que se modela la presencia de corriente es a través del 1, matemáticamente hablando es un 1, y la ausencia de corriente es el 0. Esas combinaciones nos forma algo que conocemos como sistema binario y a partir de ahí podemos configurar o podemos realizar muchísimas operación. Entonces podríamos decir en esencia que el computador únicamente comprende pulsos eléctricos que nosotros hemos sistematizado a través de el aspecto matemático, 1 como presencia de corriente y 0 como ausencia de corriente. Es decir que podríamos programar o podríamos comunicarnos con un computador haciendo combinaciones de unos y ceros. Desde luego eso es bastante complicado porque no es nuestro lenguaje habitual y es por ello que se empiezan a crear los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación nos permiten de una forma amigable para el usuario, o sea, en este caso nosotros los programadores, poder escribir instrucciones que posteriormente el computador va a entender. Estas instrucciones usualmente son una combinación de palabras en inglés, palabras que nos van a resultar fáciles de comprender. Entonces aquí hay un problema, porque habíamos dicho que el computador solamente comprende unos y ceros, pero nosotros vamos a programar o vamos a utilizar un lenguaje de programación para comunicarnos con el computador, siendo estos lenguajes de programación básicamente palabras en inglés, ¿no? Eso presupone un problema, pero para solucionar ese problema es el tercer componente. El tercer componente, en nuestro caso, va a ser un compilador. El compilador se va a encargar de convertir el lenguaje de programación, hacia el lenguaje que comprende la máquina. O sea que básicamente, en nuestro caso, el compilador nos va a servir como un traductor del lenguaje de programación que vamos a utilizar, que en este caso es C++, y posteriormente el compilador agarra nuestro código y lo convierte a código máquina, que es el código que va a comprender o son las instrucciones que va a comprender el computador. En ese sentido, ¿cómo nos comunicamos con las computadoras? A través de un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Pues es una forma que nos permite escribir instrucciones hacia el computador mediante un lenguaje entendible para el usuario. Generalmente ese lenguaje es en inglés. Hay muchísimos lenguajes de programación, por ejemplo está Python, está Java, está R, MATLAB, Octave y en nuestro caso C++. Cada uno de ellos
ellos tienen diferentes formas de programarse, diferentes palabras que se utilizan, y cada uno se rige siempre por un aspecto global. Ese aspecto global es lo que entendemos como sintaxis. La sintaxis, y esto es muy importante, son las reglas que rigen un lenguaje de programación. Por tanto, a lo largo de nuestro curso, nosotros vamos a estar aprendiendo sintaxis del lenguaje de programación en C++. Si queremos aprender otro lenguaje de programación, pues vamos a tener que aprender la sintaxis de ese otro lenguaje de programación. En tercer lugar, el compilador entonces viene a ser el traductor del lenguaje de programación hacia el código máquina del computador. Una vez aclarado eso, vamos a establecer nuestro entorno de trabajo. Para ello, vamos a ubicarnos en nuestro navegador y vamos a escribir dev C++. Una vez que escribimos dev C++ en Google, nos vamos al tercer enlace, el que dice blueshed-dev.-c. En este link nos aparecerá esta página y únicamente vamos a descargar a la opción de descargar gratis. Cerramos la ventana y esperamos a que se descargue. Damos clic en descargar nuevamente, guardamos, esperamos a que se descargue. Una vez que se descargue, vamos a la opción de descargas en nuestro computador. Ahí debería estar el archivo. En este caso aquí está. Voy a dar doble clic y empezaré a instalarlo. Realmente el programa se instala como un programa normal, programa cualquiera. Seleccionamos el lenguaje, en este caso español, aceptamos la licencia, damos a siguiente y damos la opción de instalar. Posteriormente a eso nos aparecerá la opción de ejecutar dev C++, damos la opción terminar y esperamos a que se ejecute. Nos va a aparecer una pequeña configuración. Podríamos seleccionar nuestro lenguaje, en este caso por defecto está en inglés. Yo lo voy a poner en español de Colombia o Spanish de Latinoamérica. Aquí nos pide colocar la forma de escritura. Yo lo voy a dejar así como está en console, y aquí voy a cambiar un poco la forma del color. Yo lo voy a dejar como Visual Studio y listo. Vamos a dar next y posteriormente a OK y ya lo tenemos abierto. Entonces, para verificar que la instalación haya sido correcta, vamos a la sección de archivo, decimos nuevo, archivo fuente, regresamos a la opción de archivo, damos guardar como, elegimos dónde lo vamos a guardar. En este caso yo lo voy a guardar me voy a ir al equipo, me voy a ir a la sección de documentos, voy a escribir aquí o voy a crear una carpeta nueva que le voy a llamar programación básica, y dentro de esta carpeta voy a escribir el nombre del archivo, programa-prueba. Esto es un programa de prueba y entonces vamos a empezar a escribir un poco de código. No es necesario entenderle en este momento, lo único que estamos haciendo es verificando la instalación. Así que escribamos esto. Solamente es un código de prueba. Vamos a esta opción que dice compilar y ejecutar. Si aparece esta ventana negra con el mensaje hola desde el 2020, quiere decir entonces que nuestra instalación fue correcta y que nuestro primer programa, aunque no lo entendamos en este momento, está correcto. Así que esto ha sido todo por este video. En el próximo vamos a conocer un poco más la sintaxis de C++ y posteriormente vamos a hablar un poco sobre el código máquina que habíamos mencionado y ahondar un poquito más en esos conceptos teóricos.